Éxodo capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Éxodo dice de esta manera: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su asiento. Como le decía, mientras estábamos cantando con ustedes, el Señor traía esto a mi corazón, a mi mente, que nosotros necesitamos volver a oírlo, porque usted y yo, tenemos al hermano José, no lo miraba. Dios le bendiga, hermano Joseph, gloria al Señor. Así que feliz año 2026. No lo miraba, el hermano lo tapaba ahí, pero Dios te bendiga, gusto de verte, gloria al Señor. Mire qué bendición, ¿verdad?, de volver a tenerlo en medio nuestro. Entonces que el Señor me ayude para poder, hermanos, a compartirle esta palabra. Yo no iba a hablar acerca de esto, pero mientras cantábamos, el Señor traía esto a mi mente. Hermanos, hemos leído la palabra del Señor, y a través de estos pasajes vemos, hermanos, que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y ellos llevaban aproximadamente 400 años de estar en Egipto como esclavos. Faraón, hermanos, los oprimía porque se habían convertido en esclavo de Faraón y de los egipcios. Y ahí, hermanos, el pueblo de Dios era afligido, como dice la Biblia. Habían aflicciones en sus vidas, estaban en la esclavitud por mucho tiempo, a tal grado que el pueblo de Dios o de Israel vivía en angustia. Había tristeza, había dolor, había aflicción. Pero dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Por eso dice ahí: he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo estaba en una situación difícil, de angustia, de aflicción, de tristeza, de dolor, de esclavitud, a tal grado que Dios, hermanos, Dios tuvo que tomar carta en el asunto,
Porque el anhelo de Dios es liberarlos de la esclavitud de los egipcios. Usted se da cuenta, el anhelo de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para con su pueblo es librarlos de mano de los egipcios. Ese es el punto que usted y yo necesitamos comprender. Le vuelvo a repetir, Israel estaba en esclavitud por 400 años. Vivían afligidos, vivían angustiados, vivían en tristeza y en dolor. Pero un día Dios tomó carta en el asunto. ¿Y qué hizo? Y entonces Dios, hermanos, levanta a Moisés. Por eso le dice en el versículo 10, ven ahora, te voy a enviar a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. Para que libertes a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Oiga, eso es muy importante. Entonces vemos a Dios levantando, eligiendo a Moisés y le dice, ven, yo te voy a enviar. Ven, yo te voy a enviar para que saques a mi pueblo, para que libertes a mi pueblo de la esclavitud en que se encuentra. Para que saques a mi pueblo de esa situación de aflicción, de esa situación de angustia. Y entonces, hermanos, levanta a Moisés y lo envía al faraón. Lo envía a Egipto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de liberarlos de la esclavitud. Con el propósito de liberarlos de las aflicciones, de las angustias que habían en sus vidas. Entonces envía a Moisés a Egipto. Y Moisés llega y por la mano de Dios, Moisés hizo muchos milagros, muchas maravillas. Hasta que, hermanos, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, los liberó, los libertó, los sacó. ¿Para qué? Para llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Oiga, la voluntad de Dios. Levanta a Moisés, lo envía a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, de la angustia, del poder del faraón, pero con el propósito de llevarlos a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra de bendición. Ya no para que sigan afligidos, ya no para que vivan, hermanos, en angustia, sino que para que pudieran vivir una vida de bendición, de gozo, de liberación, de alegría. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el Señor levanta a Moisés, lo envía y usa a Moisés para liberar a su pueblo. Porque estaban en esclavitud. Mientras estaban en la esclavitud en Egipto, había aflicción, había angustia, había dolor, había tristeza. Pero cuando Dios los liberta, todo cambió. La aflicción terminó. Las angustias se terminaron. Por eso dice la Biblia que Él cambia nuestra tristeza. Ay, Dios. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado su tristeza en gozo? Yo no sé usted, a mí sí. Ahora, mire, ahora la Biblia dice: todo esto que les estoy hablando es sombra
de lo que el Señor ha hecho con nosotros. En otras palabras, Dios ya estaba revelando a través de Moisés y a través de Israel lo que verdaderamente, hermanos, Dios había planeado hacer, no solamente con un pueblo, sino con toda la humanidad. Entonces, hermano, aquí hay una sombra, aquí hay una tipología. Moisés representa a Jesucristo. Faraón representa a Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda, que tenía oprimido al pueblo, esclavizado, los afligía, los maltrataba. Y eso es lo que hace el diablo con el hombre, con la mujer. Pero hermanos, vemos esa sombra, esa tipología ahí. Dios ya estaba revelando en este ejemplo que un día iba a enviar a su hijo. Y lo iba a enviar, ¿para qué? Para libertarnos a nosotros. Para liberarnos a nosotros, hermanos, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Para liberarnos ¿de qué? Del poder del enemigo, del poder de la muerte. Eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Me decía, así como usé a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la misma manera yo les envié a mi hijo para que él los liberte del poder del diablo, de la esclavitud del pecado. Ahora ya no somos esclavos del diablo, ahora ya no somos esclavos del pecado, porque Jesucristo, al morir en la cruz por nosotros, nos libertó, nos salvó. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la sombra que hay ahí. De la misma manera que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, sacó al pueblo, hermanos, de la aflicción, los libertó. De la misma manera el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, nos ha librado a nosotros. Nos ha liberado de la aflicción, de la angustia, de todo dolor. Él nos ha librado. Yo no sé ustedes, mi vida, hermanos, era un desastre. Mi vida estaba lleno de aflicción, de angustia, de dolor, de tristeza. Pero cuando, hermanos, el Señor llegó a mi vida, hermanos, eso cambió, eso quedó atrás, hermanos. Ahora la vida de nosotros es gozo, paz en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha libertado. Jesucristo nos ha libertado. Leamos un pasaje ahí, Gálatas capítulo 1. Lo mismo que compartí en Williams con los hermanos. Gálatas capítulo 1. Versículo 4. Oiga lo que dice. Lo mismo que Dios hizo con Israel es lo mismo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Leamos desde el 3 hasta el 5. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados,
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se da cuenta? Lo vuelvo a leer, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y todo eso está conforme, está de acuerdo a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Lo mismo, es lo mismo. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, les está diciendo: miren, Jesucristo nuestro Señor, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oiga, Jesucristo nuestro Señor, Él tomó la decisión de entregarse, de ofrendarse, de sacrificarse por nuestros pecados. Mire, la liberación tuya, la liberación mía, la salvación tuya, la salvación mía, hermanos, Jesucristo lo logró con su sacrificio en la cruz. En otras palabras, para salvarte a ti y a mí, para liberarnos del poder del diablo, de la esclavitud del pecado, Él tuvo que entregarse por nosotros en la cruz. Por eso cada vez que participamos de la mesa del Señor, ¿qué dice? Hacedlo en memoria de mí. En otras palabras, que cuando usted y yo comamos el pan y bebamos la copa, nosotros tenemos que acordarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, cuando usted coma el pan, cuando usted beba la copa, no piense en otra cosa. Piense, acuérdese de lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Él sufrió tus dolores, Él murió por tus pecados, Él tomó tu lugar. El castigo de la paz que tienes ahora cayó sobre el Señor. Entonces, cuando usted y yo comamos y bebamos, me emociono, hermano. Me olvido que tengo tos. Uno tiene que hacer memoria, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire, hermano, mire. Por eso no debemos de caer en ese error de simplemente comer y beber solo por hacerlo. Eso es incorrecto. Cada vez que participamos de su mesa, tenemos que acordarnos, recordar, hacer memoria del Señor. Por eso dice aquí: Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oiga eso. Yo no sé por qué algunos de ustedes, hermanos, a la hora de alabarlo, de cantarle, de agradecerle, los miro como jefes. No, sí, están ahí. Y si uno les pregunta, ¿estás agradecido? Amén, dicen. Mentira. Eso es mentira, hermano. A veces nosotros, tengan cuidado, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos agradecidos, pero no estamos agradecidos. Le voy a decir pues, ¿cuántos leprosos fueron limpios? 10. Ahora. Cuando regresó uno, entonces Jesús dijo:
¿Cuántos fueron limpios? 10, Señor. Y entonces, ¿dónde están los otros 9? De seguro esos decían que andaban bien agradecidos. Pero en cambio el que regresó, dice que regresó, se postró, hermanos, dio gracias, hermanos, alabó al Señor, glorificó a Dios. Es que mire, hermano, comprenda conmigo, si el Señor no hubiera muerto por nosotros, ay, hermano, ¿no te acuerdas cómo te traía el diablo? Pues yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo cómo el enemigo me traía, hermanos. El enemigo hacía conmigo lo que él quería. El enemigo me decía, vete hasta la 43 y la Martin Luther King. De aquí me iba caminando hasta allá. Y llegaba, hermano. Pregúntenle a mi esposa. Me decía, vete, y me iba. Vente para acá, y ahí andaba. Haz aquello, y ahí andábamos haciéndolo. Porque éramos esclavos del enemigo. Éramos esclavos del diablo. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ¿qué sucedió? El Señor nos liberó del poder del diablo. El Señor me liberó, hermanos, de la esclavitud del pecado. El pecado ya no domina en mi cuerpo. El diablo ya no tiene poder sobre mi vida. Ahora el que domina en mí es el Espíritu Santo de Dios. Ahora el que señorea sobre nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Él es el Señor de nosotros. Hermano, ahora, por eso dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hermano, se entregó, se sacrificó por tus pecados, por mis pecados, solo para librarnos del presente siglo malo. Oiga, el Señor murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarte de la maldad que hay en este mundo. Para liberarnos del enemigo que tiene influencia sobre este mundo. Porque el enemigo tiene influencia sobre la gente que no está en Cristo. Pero ya no tiene influencia sobre nosotros. Ya no, hermano. A menos que usted le dé chance. Pero ya no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos de Cristo. Diga conmigo, soy de Cristo. Dígalo, soy de Cristo. Nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Por qué? Porque con su sacrificio en la cruz te compró. Ahora dice aquí, murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos de la maldad que hay en este mundo. Para liberarnos del poder del maligno. ¿Por qué razón? Porque ese era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire, hermano, quiere decir que desde la eternidad, nuestro Padre Celestial, su deseo, su anhelo, su plan fue salvarte a ti y salvarme a mí. La voluntad del Padre desde la eternidad era de que el Hijo tenía que morir por nosotros para salvarnos, para liberarnos, hermano. Oiga, jóvenes, comprendan eso. Por eso ustedes deben de entregarse al Señor conmigo. Por eso ustedes deben de rendirle su vida al Señor. Totalmente. Totalmente. Eso, dile: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te rindo todo mi ser, mi vida te pertenece. Entonces, hermanos, hay que rendirnos al Señor.
¿Por qué? Porque la voluntad, dice, la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿cuál era? Librarnos, salvarnos de la maldad, del maligno que tiene influencia sobre este mundo. Mira cómo está el mundo. Un desastre. La gente esclavizada en el pecado. La gente haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero de ahí el Señor nos sacó. Por eso el Señor le dice: Moisés, yo te voy a enviar para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, pero para que los lleves ¿a dónde? A una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra de bendición. Por eso, ¿qué dice la palabra en Efesios 1 en adelante? Que nosotros, el Señor nuestro Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, dice, en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo bendecido. ¿Cuántos aquí son gente bendecida? Amén. Yo sí, hermano. ¿Ah? Somos un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado de la esclavitud. ¿Para qué? Para vivir una vida de bendición, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Mire, hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí comprendió algo hoy. Entonces hay que ser agradecido. Termino, hermanos, termino. Israel, el pueblo de Israel, estaba en Egipto esclavizado por 400 años. Y en todo ese tiempo, Faraón y los egipcios los afligían, los angustiaban, los maltrataban. Vivían una vida de tristeza, de dolor. Pero Dios levanta a Moisés, lo envía a Egipto y los libera de la esclavitud. Los saca de la esclavitud. Los saca de Egipto y los lleva ¿a dónde? A una tierra buena, ancha, donde fluye leche y miel. De la misma manera, Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, del poder del diablo. La palabra dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Entonces hay un cambio de reino. Entonces, pero hizo todo eso ¿para qué? Para que usted y yo podamos disfrutar de la bendición de Dios, de la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Así que eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y cada vez que participamos de la mesa del Señor, nos acordamos de esa obra maravillosa que el Señor ha hecho por nosotros. Dele ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Señor, gracias por liberarme. Padre, gracias por salvarnos, porque eso ha sido tu voluntad. Amén.